Coronavirus en Argentina. Récord de muertos en 24 horas, 166 y 4.824 nuevos casos. Yo soy un optimista por naturaleza. Siempre me gusta ver la luz, aunque sea al final del túnel. Por lo menos los casos, dentro de todo, están teniendo cierto margen. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el coronavirus? Claro que sí, por eso convocamos a especialistas en segunda edición. Ya estamos con Florencia Can, infectóloga. Florencia, muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Florencia, viendo los datos del día de ayer, es cierto lamentablemente que volvimos a tener un récord en fallecidos, pero ¿qué pasa en las provincias que todas absolutamente registraron casos ayer? Bueno, un poco lo que venimos hablando en estos días y lo que vemos también que viene sucediendo es que por ahí lo que son los negocios de cercanía, los protocolos en las fábricas, en las industrias se están cumpliendo, pero a nivel de lo que son las reuniones sociales hay un problema donde se están dando reuniones sociales clandestinas que no están permitidas y esto, obviamente sin mala intención de nadie, pero una persona puede tener el virus sin saberlo, puede ser asintomática o puede todavía no haber empezado a manifestar los síntomas y entonces a partir de una persona en un lugar cerrado donde hay mucha gente se da la situación ideal para que los contagios se produzcan rápidamente y de esta manera se pueda generar un brote en lugares donde había muy pocos casos. Entonces ustedes verán ahora que hay casos en las 24 provincias, pero que además las zonas de circulación comunitaria se ampliaron enormemente. Así que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí, a ver, a tener en cuenta, pensando a futuro, ¿no? Porque, bueno, el turismo, hubo récord de venta, por ejemplo, de aerolíneas, de pasajes, de cabotaje y demás. Va a llegar un momento quizá que la zona del AMBA tenga cierto control ya del COVID y en el interior vuelva a haber un rebrote fuerte. Digo, ¿cómo vamos a tratar de concentrar eso teniendo en cuenta que, bueno, en algún momento va a volver el turismo? ¿Puede llegar a pasar eso, que AMBA pueda controlar la situación y después pase otra vez el foco al interior? A ver, como poder puede pasar porque vimos en otros países del mundo que pasó eso, que primero el virus llegó a las grandes ciudades y que después hubo brotes en otros lugares. Así que yo lo que creo es que no hay que bajar la guardia, no hay que subestimar al virus, no hay que dejar de sospecharlo en lugares que tienen pocos casos y que por ahí no están acostumbrados a tener casos sospechosos todo el tiempo. Bueno, cuando hay algún paciente que cumple con la definición de caso, que ustedes saben que cambió hace poco, bueno, es importante la sospecha, sobre todo para que el personal de salud también use el equipo de protección personal y esté protegido, ¿no? Y es fundamental, me parece, Florencia. ¿Y qué es lo que pasa con la tasa de letalidad? ¿Cambió un poco en Argentina? ¿No cambió? Tenemos lamentablemente todos los días 3 cifras aproximadamente de fallecidos. Sí, la tasa de letalidad que, digamos, se forma por los fallecidos sobre el total de los infectados en Argentina es del 1,8% para un promedio mundial del 4%. Así que no vamos a decir que que tenemos una buena tasa de letalidad porque estamos hablando de fallecidos. Entonces, claramente, nunca un número puede ser bueno cuando hablamos de fallecidos, pero la realidad es que en base a la ampliación de la capacidad diagnóstica y si bien todos los días lamentablemente hay fallecidos y todos y cada uno nos duele, cuando uno ve esa relación ve que se mantiene por debajo del 2% cuando en Argentina hemos llegado a tener más del 5%. Así que me parece que lo que también hay que evaluar o tener en cuenta es que los fallecidos que vemos ahora son personas que probablemente se contagiaron del virus hace por lo menos 3 semanas o un mes, porque por el tiempo de la estadía habitual en terapia intensiva, que suele ser de 2 o 3 semanas, este es el tiempo que naturalmente ocurre. Florencia, sí. Justamente yendo a ese punto, porque da la sensación, justamente vos decías, estos fallecidos obedecen a un transcurso en el tiempo, pero el número de contagios ha bajado. No sé si eso es alentador, digamos, en lo macro, es decir, ¿se vislumbra que se puede haber llegado a una suerte de meseta o no? Y si no fuera así, muchos se preguntan por qué sigue un cronograma de reaperturas, ¿no?, en muchos distritos. Bueno, a ver, varias cosas. Por un lado, estamos en una meseta alta, o sea, una meseta de un número de casos alto.
pero no vemos un crecimiento que estemos pasando de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 en unos pocos días. Vemos que se viene manteniendo, el promedio de casos de los últimos días es algo de 5.300 de los últimos 7 días, y eso se viene manteniendo. Entonces, por un lado está esa situación, que es una meseta, pero como dije, es una meseta alta, por eso hay que seguir cuidándose. La responsabilidad individual de la que hablamos tanto tiene que ver con eso, porque a esta altura de las circunstancias y habiendo pasado todo este tiempo, yo no soy de las que piensan que tenemos una cuarentena muy larga, porque yo creo que esto ya no es una cuarentena. Claro. O por lo menos, Cuarentena si era en quieren, marzo. sí, claro, si quieren es una discusión semántica de cómo le vamos a llamar. La realidad es que estamos con restricción de actividades porque estamos en una situación de emergencia sanitaria que no permite realizar ciertas actividades porque serían de muy alto riesgo, ¿sí? Entonces, estamos en esa situación, pero cuando uno analiza lo que sucede con la pandemia, tiene que pensar desde el punto de vista sanitario, infectológico, epidemiológico, obviamente, pero también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista psicosocial. Y yo lo que creo que pasado todo este tiempo, la peor cuarentena es la que no se cumple o la que se cumple a medias. Entonces, si uno solo viera las cosas desde el punto de vista sanitario, por ahí las medidas que uno podría llegar a recomendar serían unas, pero cuando uno lo ve desde todos los aspectos, como es lo que estamos tratando de hacer, uno se da cuenta que hay necesidades económicas, que hay necesidades psicológicas y sociales a las que hay que responder. Pero siempre uno tiene que fijarse cuáles son las actividades que en ese momento están configurando el origen de los contagios. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Sí, teniendo en cuenta la tasa de letalidad argentina, uno compara, tienen en casos similares a otro mundo la cantidad de casos, pero la tasa es mucho más baja. ¿En cuánto tiene que ver esto que hablan de la vacuna de la tuberculosis que está en el calendario? Digo, ¿esto tiene que ver con la letalidad? ¿Se está estudiando? No, en realidad, a ver, todo se está estudiando y todo se está investigando. No hay evidencia que haber tenido la vacuna BCG proteja contra el COVID. De hecho, hay muchos países en la región que tienen esa vacuna en el calendario y no por eso están en una situación favorable frente al COVID, así que no. Claro. Súper interesante, Florencia Can, infectóloga. Te vamos a seguir convocando en segunda edición. Te agradecemos tu tiempo. Cómo no. Gracias, adiós.